Bueno, ustedes van a recordar un poquito la clase anterior. Vamos a ver algunas cuestiones que, para empezar, no sé si un tema nuevo, pero para empezar, seguimos con los temas anteriores. Teníamos siempre un, una entrada. Esa entrada atacaba, digamos, un sistema. Normalmente acá teníamos una f de t, también tenemos la eigenfunction que dijimos que es la función propia del sistema acá, y una salida que normalmente era i de t. I de t. Ya sabemos el proceso, que bueno, que la única forma de descubrir i de t era hacer f de t, producto de convolución con g de t, y que eso era un problema. Entonces lo que hacíamos rápidamente era pasar a Laplace la función de f de t. Esa función me daba f de s. Pasar a Laplace la función de g de t. Esa función me daba g de s. Y si yo multiplicaba la entrada por la eigenfunción, me daba el i de s. Tenía un problema, que esto estaba en S. Habíamos dicho que S hoy vamos a ver un poquito mejor. El plano S, si se quiere, era algo así como sigma en la parte real y J omega aquí. Ese plano iba a parar allí. Y para que esto saliera bien y pudiera yo descubrir la función en t, hacia Laplace a la menos 1, que normalmente era una tabla, y vamos a ver otras cosas más interesantes, y terminaba obteniendo la i de t, que era nuestra función, digamos, original. Bien, también habíamos visto, y eso es más que interesante, determinadas funciones, ¿no? Si esto era la función del tiempo y esto era la amplitud que yo estaba tratando aquí, habíamos descubierto que, por ejemplo, había una función que era bastante extraña, que era un delta de Dirac que venía en cero, se iba, la voy a poner ahí, pero en el instante cero se iba directamente a infinito, y en ese mismo instante volvía y seguía en cero. Esa función es una función que se llamaba delta de Dirac, que se denominaba de esta forma, un delta de t, cuya transformada, si yo la paso, acá vamos a poner las f de t y acá vamos a poner las f de s. Si yo la transformaba, esa delta de Dirac me daba, por la transformada, que ya vimos en la clase anterior, la fórmula, y que también dijimos que era muy difícil que utilicemos la fórmula de la transformada completa, nos terminaba dando 1. Esa transformada nos daba 1, si se quiere, de S, para no perderlo. También hay otra función muy interesante que nos va a servir. Podríamos dibujar apenas un poquito mejor esto. Había una función también más que interesante, que decíamos que era la 1 de t o u de t, que la vamos a describir de la siguiente forma. Este es el tiempo, esta es la amplitud de la función, y esa función tenía la característica de venir en cero hasta acá. La pongo, digamos, desplazadita un poquito, subía hasta el valor de 1 en el instante 0, y luego se planchaba, seguía en 1 acá. Esa función nosotros la definíamos como 1 de t, la van a ver definida como 1 de t, o como u de t. La función también la van a poner por ahí como un step unitario, y tenía eso. ¿Para qué sirve eso?
Bueno, para probar varios sistemas, hoy vamos a ver si la transformamos. Acá tenemos las transformadas a U de t o 1 de t, ya sabemos que da directamente 1 sobre s. La otra función que vimos en la clase anterior, que van a ver que después es mucho más que interesante, era la función t. O sea que yo tenía, de nuevo, esto es el tiempo, esto es la amplitud de la función, y esa función tenía esta forma, ¿no? T, con la característica de estar a 45 grados, y que cada valor que yo ponía acá lo repetía. Acá ponía un 1, esto daba acá un 1, si pongo un 2, esto da un 2, y listo, digamos, ¿no? Esa función se describe como, si yo quiero f de t igual a t. ¿Por qué no pusiste acá, Pailo, f de t igual a 1? Bueno, f de t igual a 1 de t, o si quiero, u de t. La transformada de t era directamente 1 sobre s cuadrado. Entonces 1 sobre s cuadrado. Y vamos a ver una más, nada más por hoy. Creo que con esto nos va a solucionar casi todo el curso, independientemente de los senos, los cosenos que podamos ingresar al sistema. Una función que ustedes ya la conocen de memoria, que es f de t igual a, o f de x igual a x cuadrado. Acá vamos a poner la función f de t, f de t es igual a t cuadrado. Si yo me voy a la tabla, después por favor chequéenlo, esa función en f, o sea, transformada de Laplace de esa función igual a t cuadrado, es igual a 1 sobre, perdón, no es 1. De paso probamos el borrador. Es igual a 2, donde estoy acá, es igual a 2 sobre s al cubo. ¿Dónde está esto? En la tabla que yo les di. Es muy importante, ustedes van a ver en algunos libros, que estas funciones a la t, normalmente a la función t la van a ver escrita como t. ¿Hace falta el papagayo? Hola, hola. Como ¿Hace t, falta el papagayo? 1 de t. Algo pasa ahí, si pueden. ¿Por qué no estoy acá, en clase? Sí, estás en clase y te estamos escuchando absolutamente todo. T por 1 de t, o sea, el t que tenemos acá, la función t por u de t, es algo así como esta función t por el u de t. ¿Qué hace el u de t si yo lo pongo acá? Bueno, plancha toda la función del lado negativo. O sea que si yo multiplico t con un 1 de t, a la función la plancha y solamente queda, para poner un color distinto, solamente va a quedar esta parte de la función. Entonces ustedes en los libros, en los apuntes van a ver, esto es muy común ver. No solamente la función, sino multiplicada por el u de t. ¿Qué hace? La plancha del lado negativo la vuelve 0, entonces la función viene 0, en 0 se hace t. Quiero saber si se entiende o si me explico este poquito más que estamos viendo la función. Si a esa función que tengo acá, a la función t cuadrado, la multiplico por, vamos a poner el 1 acá, por u de t, sabemos que u de t viene hasta 0, en 0 y en 1 sigue en 1 así. Entonces es muy común, dijimos, ver que aparecía la función f de t igual a t cuadrado por u de t. ¿Esto qué me está queriendo decir? Bueno, es la misma, ¿no? Sigue siendo 2 sobre s cubo, la transforma de Laplace, pero, digamos, la función real, ahora multiplicada por u de t, se transforma en algo parecido a esto. Viene en 0, porque la plancha, el 1 de t o el u de t, viene en 0 y ahí se transforma en un
Quiero saber si me explico en esto de las funciones, ¿no? Vamos a ver tantas funciones. Bueno, todas son interesantes. Hoy vamos a ver por qué el delta de Dirac es interesante. Me preguntan por ahí algunos qué es un delta de Dirac. Le pido por favor ahí que participen, nos equivoquemos acá, porque esto es muy importante entenderlo. Si yo tenía mi Mickey, digamos de la clase anterior, que lo tenía colgado, colgado acá con un resorte, y yo le puedo aplicar una fuerza en varios sentidos. Si yo le pego un golpe muy fuerte, una F casi infinita, eso va a ser un delta de Dirac. Por supuesto que la salida va a ser algo, habíamos dicho algo así. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende el concepto ese de ese golpe muy grande? Pero en la realidad ese golpe por ahí no se puede hacer, y algunos autores hacen esto, vienen a 0, van a un valor muy grande hacia el 1000 y en algunos segundos bajan. Entonces, ese también es un delta de Dirac, digamos, simulado. Y en la vida, ¿qué podría ser un golpe grande positivo, un delta de Dirac en la vida emocional? ¿Quién me dice? Un golpe grande positivo. ¿Existe el menos delta de Dirac? Bueno, vamos a inventarlo. Puede existir. ¿Pero qué puede ser un golpe? O, por ejemplo, una STIP de, a ver quién se da cuenta, un U de T, ¿sí? Díganme, un U de T por, no sé, 1 por 10 a la 7 ceritos. ¿Qué es esto? Un U de T que se multiplica por 10.000. Bueno, pero multiplicarlo, podemos hacer un U de T, también lo van a ver, multiplicado por 7. ¿A qué es igual eso? Bueno, es lo mismo que este, nada más que arranca en el 7 acá. Es una STIP, un escalón que en vez de arrancar en 1, arranca en 7. ¿Alguien me puede expresar, me puede decir qué es un U de T multiplicado por 10.000? Bueno, es algo que se va acá hasta 10.000 o 10 millones. En la vida real, ¿qué puede ser esto? Un escalón de 10 millones que se nos ve. Pensemos, positivo, ¿no? Un U de T multiplicado por 10 millones. ¿Qué puede ser? Emocionalmente, que como Muy buena preguntó. la pregunta, de los dos, algo emocional y algo económico, digamos, ¿no? Bastante Ganar la fácil. lotería. Claro, por ejemplo, un U de T multiplicado por 1 por 10 a la 7 es que me gané la lotería y tengo varios chelines acá. ¿Está bien? ¿Puedo hacer algo con 10 millones? Pues se transformarán en un autito, en una casita, probablemente no, pero en un autito sí. Eso es en la vida. Y en la vida emocional, un delta de Dirac o un U de T muy grande, ¿qué puede ser? Un A ver, ascenso. por Un ejemplo, ascenso. un ascenso puede ser una STIP, un delta de Dirac emocional, me llega así. Si lo pueden ver después a un tal Martín, algún video de Martín Tetaz, por ejemplo, que habla sobre la relación entre el dinero y la felicidad, le va a hablar un rato largo de esto, ¿no? Un ascenso puede ser una STIP multiplicado por 1. Le vamos a poner 8, mi sueldo, tac, y llego acá casi a 2. ¿La vida me cambia? Hay que ver el video de Martín Tetaz, ¿está bien? Capaz que sí, capaz que no. Parece que no nos cambia mucho, que con el tiempo nos acostumbramos. Se va entendiendo cómo yo puedo usar cada una de estas funciones, ¿no? Y un delta de Dirac emocional negativo, ¿qué puede ser en mi vida? ¿Qué puede ser un delta? Yo ya pasé por eso, por 2 delta de Dirac negativo, no quiero pasar por ninguno más. ¿Qué puede ser un delta de Dirac negativo emocional? Que te despidan Paro del cardíaco. trabajo.
Un paro cardíaco, No, que te despidan. Sí, muy bien. ¿Qué puede ser, además? La muerte, lamentablemente, de un ser querido. ¿Está bien? La muerte de un ser querido, un delta de Dirac muy, muy malo, digamos, ¿no? Bien, o sea que vamos entendiendo, y en un sistema económico, un delta de Dirac negativo en el sistema económico, por decir un país de Argentina, ¿qué puede ser? Un delta de Dirac negativo. Un golpe para abajo muy grande. Una corrida bancaria. Claro, que se vaya a 400. Pailo. Bueno, estoy dando clases, yo no digo que se vaya a 400. Ni dije el tiempo, pero puede ser, ¿no? Un delta de Dirac negativo. Por ejemplo, sí dicen que el gobierno anterior, en vez de haber hecho esto que iba haciendo con el dólar, está bien, el gobierno nacional anterior, tendría que haber hecho una STIP, un único STIP. No sabemos digamos, la reacción que puede tener el sistema económico. Está el sistema económico por acá, está bien, el sistema económico. No sé si le meto esto, no sé cómo va a reaccionar. Ya sé, porque le metieron esto y no fue, no sé, a algunos les fue bien, a otros mal. No sé qué es mejor, primero porque no soy economista, pero se va entendiendo en la vida real qué puede ser o qué fue un delta de Dirac entre ayer y anteayer biológico negativo. Por ejemplo, entre ayer y anteayer, si usted encendió biológico negativo, ¿qué puede ser? Los incendios. Claro, un delta de Dirac negativo es un incendio muy grande que me destruye el muy poco tiempo me destruye toda la fauna y la flora de una zona. Bueno, pero no pasa nada. Bueno, mañana probablemente no pasa nada, pero le preguntemos a la gente que tiene casas ahí si no pasa nada. Claro que pasa. Entonces eso no es lo mismo estar cerca de la zona, que yo esté cerca de la zona, que esté en Córdoba tomando mate. No, bueno, depende de dónde esté. Pero os puedo asegurar que eso tarde o temprano nos va a afectar de alguna manera. Bien, yo creo que se entendieron todas, ¿no? Todas las funciones, igual estoy grabando. Bien, una vez entendido esto y combinando con la clase anterior, necesito mostrarles una propiedad, de Laplace. Recuerden, de Laplace no era tan simple la fórmula y también teníamos algo bueno que casi nunca la vamos a usar. Pero, por ejemplo, si yo tengo una ecuación diferencial de orden 3, por ejemplo, no sé si se ve ahí, y tercera, ¿qué es y tercera? Bueno, la derivada de I de t, digo bien, en función del tiempo 3 veces, ¿está bien? O también puedo escribir I 3 puntitos, cualquiera de las notaciones está bien. Entonces yo voy a poner acá una ecuación diferencial cualquiera más 2 I segunda más menos, vamos a poner acá para cambiar, menos 1.5 I prima más I sola es igual, por ejemplo, a 2 U segunda menos U prima más, qué sé yo, 4U. ¿Qué era esto? Bueno, normalmente I le vamos a llamar salida. ¿Esto qué es? Bueno, una ecuación diferencial que relaciona la salida con a U le vamos a llamar entrada. ¿Y de qué forma la relaciona? Bueno, con una ecuación diferencial. Nada más, nada más. Lo que yo quiero ver es que, ¿qué pasa si yo, una propiedad de esto, atención que van a ver, sé que ayer no tuvieron clase, ¿verdad? Porque era el día de la Tecno, habría que festejar. Así fue, ¿no? ¿No tuvieron clase? Sí, Sí, pero No, no profe, no hubo tuvimos. clase. Bueno, muy bien. Si yo le aplico Laplace ahí, es decir, le aplico Laplace a una ecuación diferencial, atención a esto porque van a ver otras cosas, con condiciones iniciales iguales a 0, esto es una propiedad que
que la invento yo, si se quiere, porque en una ecuación diferencial las condiciones iniciales pueden no ser igual a 0, pero esto me va a simplificar, me va a simplificar para hacer varias cosas. Entonces, si le aplico Laplace a todo esto, ya sabemos que esta I es una I de t, y que esta U que tengo acá es una U de t, o sea, son funciones del tiempo. A veces puede ser U de x, ya bueno, vamos a ver qué es lo que tengo, espacio, tiempo, tiempo, elegí tiempo. Si yo le aplico esto a una ecuación diferencial, le aplico el laplaciano, voy a tener esto, fíjense. Y ya de S, porque era de t, por la S al cubo. Bien, claro que esto es con condición inicial nula. Sigo escribiendo, más 2 i de S, o sea, la función de S, por S al cuadrado, menos 1.5 mal elegido, 1.5 i de S por S, la derivada primera me da un S, más i de S sola. Igual, sigo abajo, igual a 2, tiene Laplace U mayúscula de S por S al cuadrado, menos U de S, menos, por S, más 4U de S. Lo único que pasa es que la derivada tercera se va a transformar en el exponente de la S que tengo que agregar acá. Quiero saber si se entiende esto. Necesito explicarle esta propiedad con condiciones iniciales nulas. Si las condiciones iniciales nulas son, esto es más complejo, ¿está bien? Nada más, es más complejo. Pero como el tema que viene ahora necesita al menos que sepamos esto. ¿Se entendió? Lo único que tengo que hacer. Bueno, y hacete otro. Bueno, ok, algo más fácil. 2 i prima más i igual a 3 u. Y le aplico el laplaciano a esto. Vamos pensando, quiero que nos equivoquemos. Recuerden que el canal mío es oculto, es privado, o sea que no pasa nada. Si le aplico el laplaciano a esto, de acuerdo a lo que acabo de hacer acá, ¿quién me da la solución? Bueno, 2 es más fácil, y de S es fácil, y ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo derivado una vez. Por S a la... Ese cuadrado. No, S a la 1 nomás. ¿Está bien? Bien. Tilde es 1. Muy bien, gracias por participar, que es la única forma de aprender. Más usted mismo, ¿qué viene acá? Y de S. Nada más, excelente. Y usted mismo igual a 3, ¿qué más? U de S. Nada más. Gracias, no sé quién está participando porque no lo veo. Ya está. Eso es la propiedad si las condiciones, tengo que aclarar, iniciales, igual a 0. ¿Y qué es? Bueno, que la derivada de la función en el punto 0 es igual a 0. ¿Y esto qué quiere decir? Que la derivada... Bueno, si yo tengo 3 derivadas acá, tengo que poner 3 condiciones iniciales. No lo vamos a ver ahora, lo van a ver con la ingeniera Barale, si Dios quiere. Bueno, entonces es lo que necesito yo que ustedes aprendan para esto, ¿no? Para esto. Profe, Sí, dígame. ¿la entrada siempre va a ser de menor orden que la salida? ¿O puede pasar? A ver, está buena esa pregunta, perdón, que decís de la derivada. Claro, ahí tiene una derivada de orden 3, del Sí, lado está izquierdo, bueno y eso. del otro lado de 2. En general sí, está muy buena la pregunta porque tiene que ver con algo que se llama después para antitransformar, porque esto recuerde que en algún momento nosotros vamos a tener que hacer este viaje, ¿está bien? A la -1, ¿no? Entonces, en general, los sistemas dinámicos, ya vamos a ver,
son más parecidos a esto y esto. Vieron que siempre pongo más derivadas del lado de la salida que de la entrada, que de U. Sí, tiene que ver con el tema que viene ahora. Está buenísima la pregunta y es deseable porque si no, no se cumplen algunas cuestiones para solucionarlo a esto. Excelente pregunta. En general sí, vieron que yo pongo más derivadas en I que en U. Excelente la pregunta y está perfecto. Ya en un ratito vamos a ver por qué es así. Pero muy bien. ¿Y esto qué representa? Bueno, esto dijimos que va a representar un sistema siempre. Un sistema con ecuaciones diferenciales, como por ejemplo, ¿cuál? Y bueno, como por ejemplo este sistema que ya lo debiéramos tener conocido. Acá hay una E de T, una función, una pilita más menos. Este sistema ya lo vimos, creería que la primera clase. Hay una resistencia acá, hay un inductor y vuelven las cargas, vuelven para acá. Este sistema, ¿cómo era? Bueno, yo tengo una tensión determinada, que si yo lo puedo poner acá en los datos. En los datos puede ser que E sea igual a 12 voltios, una pilita. Esto va a hacer correr una corriente que pasa por ahí y como resultado, por supuesto que acá tengo que definir R. Le voy a poner acá R punto y coma, R igual a 10 ohms, por ejemplo, puedo poner cualquier cosa, y punto y coma L, que es el inductor, capaz que no lo hayan visto mucho o no se acuerden de física, es igual a 0,5 Henry. Es la unidad en la que se mide la tensión en voltios, la resistencia en ohm y el inductor, la bobina, se mide en Henry, 0,5 Henry. Estamos bien, estoy definiendo un circuito que vimos hace un tiempo. También tengo que pensar, esta parte importante, pensar o que me digan una de dos, quién es la entrada del sistema, esto es importante a partir de hoy, y quién va a ser la salida. Lo tengo que pensar y alguien me tiene que definir. Che, Pailo, decime qué es la entrada. Bueno, la entrada va a ser la tensión, en nuestro caso lo vamos a escribir en rojo, para este caso puede que sea otra cosa, y la salida va a ser el I, el E de T si quiero y el I de T. ¿Está claro? Esto lo tengo que medio definir al comienzo. Una vez que describo el modelito, el dibujo del sistema, lo tengo que colocar. Me faltó L acá. Quiero saber si esto por ahora es lo mismo que antes. Si yo quiero la ecuación, yo ya la sé o la debiera saber. La tensión del sistema, la E del sistema, va a ser siempre igual a ¿qué? A L por la derivada de la corriente en función del tiempo, más R por I, la resistencia por la integral. Y yo ya sé que este es una ecuación diferencial. Si es diferencial, esta es mi ecuación diferencial del sistema. También puedo decir que acá se ve claramente la entrada. También puedo decir que acá se ve claramente la salida. Y no he tenido mucha suerte porque la función de salida, que es I, está derivada. Entonces, hay que tener en cuenta eso nada más, esto, que me dan como premisa para que yo pueda empezar el cálculo de qué. Bueno, de algo un poco distinto a lo que vimos en la otra clase, pero no muy distinto. Entonces, esta ecuación, donde se propone la entrada y la salida del circuito, como que la tensión, la entrada y la salida, fíjense lo que le voy a hacer a esta ecuación E, como ya algunos ya se deben estar imaginando, E igual a L por la derivada de I con respecto a T, la corriente que pasa por acá, más R por I, podía hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar por los valores, entonces me queda E es igual a L, ¿cuánto vale? Bueno, acá me habían dicho.
a 0.5 por la derivada de I con respecto a t más R, que es 10, por I. Y lo que voy a hacer ahora, esto es lo nuevo, voy a tomar la ecuación del sistema que relaciona a tensión, la entrada con la salida. ¿Cuál era la entrada? La tensión, la salida, la corriente. Y le voy a sacar el Laplace. ¿Con qué sentido? Con mucho sentido. Acá me va a quedar una, sí, ¿por qué no? Una E, pero de S igual a 0.5. La derivada de I en función de T, ¿cómo es? Vamos a escribir esta parte que es más fácil. Más 10 I mayúscula de S, ¿está bien? Me falta esta partecita, ¿quién me ayuda? 0,5 por I de S por S. sí, gracias. I de S por S. ¿Y esto qué es lo que es? Bueno, la ecuación diferencial, pero con el Laplace. ¿Para qué me sirve? Para esto. Voy a definir la primera cosa nueva en la clase, que es la función. Atención, me gustaría que anoten esto si tienen un papel, la función de transferencia de un sistema. La función de transferencia del sistema se define como, atención a esto, la salida del sistema en S, la salida del sistema en S, dividida o sobre la entrada del sistema, siempre en S. O sea, no puedo plantear acá una función de transferencia, no, tengo que poner eso. Y algo muy extremadamente importante, con condiciones iniciales iguales a 0. O sea, que en mi circuito no tenga yo una corriente pasando por el inductor, porque el inductor a esa corriente la transforma directamente en una tensión. Bueno, entonces, siempre que defino función de transferencia, voy a estar pensando que la salida en S sobre la entrada en S que me den, cualquier cosa, pero atención, con las condiciones iniciales igual a 0. ¿Cuál es la salida del sistema? Bueno, este será I de S. ¿Cuál es la entrada? Ya la definí arriba, E de S. Entonces tendría que ser más o menos fácil. Acá está la I de S. Bueno, vamos a poner E de S, para hacerlo un poquito más rápido, factor común de I de S, y ahí necesito a alguien que me ayude, de I de S por 0,5 S más 10. 0.5 Más 10. de S, S más 10. más 10. Gracias, Mati, más 10. Listo. Estoy al borde del éxito ya. ¿Por qué? Bueno, porque ahora tengo que poner I de S sobre DS. Bueno, a ver quién me ayuda. I de S es igual sobre E de S. Estoy al borde del éxito. ¿Es igual a qué? Bueno, esto pasa para acá. ¿Cómo hacemos? Esto queda I de S acá. ¿A cuánto queda? ¿Sí? 1. 1 sobre todo lo que está entre corchetes. Sí, 0,5 lo vamos a dibujar así, S, más 10. ¿Estamos? Y esto, mi querido alumno, es la función de transferencia. ¿Por qué hicimos tanta historia? Porque tiene algunas características interesantes. La función de transferencia tiene algunas virtudes que no tiene la ecuación diferencial de sistema. Y esto después, escúchelo, véalo de nuevo. Esta parte que voy a decir ahora es importante. La ecuación diferencial tiene una descripción del sistema, del modelo,
que yo puedo ver lo que está pasando en la resistencia perfectamente, la caída de tensión acá, que va a ser así, y puedo ver lo que está pasando en el inductor, que depende de la derivada de la corriente. En cambio, cuando yo tengo la función de transferencia, casi la única contra, no sé qué hay acá, porque yo partí de un modelo, digamos, de una descripción, de un dibujo, de un modelo simple, hice la ecuación diferencial, pero acá medio que se me pierde esto, me aparecen cosas en S, ¿no? Es la única contra, lo demás son todos ventajas, son todas ventajas. Yo puedo hacer, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, primero voy a hacer algo acá, a ver cómo estamos, sí. Voy a hacer una ecuación, voy a definir acá abajito nomás para que la hagamos, ya voy a dejar de grabar si no se hace muy largo. Voy a decir, fíjense, que I segunda más 3 I prima más 2 I menos 3, no, ahí está bien, más 2I. Bien. Esto es una ecuación diferencial que describe un sistema. ¿Qué sistema? No lo sé, es para probar. Es igual a U' menos 3U. ¿Está bien? Tengo que definir siempre el dato que me dan, es I de T, recordemos que estas son I de T, sino que no las pongo, o derivadas de I de T, esto tiene 2, atención, I de T va a ser igual a la salida, y la U de T, que está acá claramente, es igual a la entrada. ¿Qué es lo que quiero que hagan en este instante? Basándose en esto que está acá, la salida en S sobre la entrada en S, y sabiendo cómo son la derivada que estudiamos acá, que ustedes lo calculen ahora. Un segundito, para que no se haga tan largo el video, corto a mis equivocaciones y todo. Bien, ¿cómo hacemos entonces? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a pasarlo esto a Laplace? ¿Quién se anima a ponerle esto a Laplace? Es muy simple, digamos, con lo que aprendimos. Bueno, ¿quién me lo pasa a Laplace? A ver. Escucho atentamente. Yo voy a empezar por... ¿Sí? No recuerdo si es I de S. Sí, muy bien, porque ya pasó a Laplace de T en S, ¿sí? S cuadrado, entonces ahí. Muy bien, S cuadrado, ¿sí? Grande, Más 3 I de S Más 3 I de S por S. por S, me da el costo, ¿sí? Más 2 I de S. Más 2 I de S, perfecto. Igual a que, pone medio abajito acá para que no se lo lío. U de S U de S, ¿sí? por S Por S, no me puedo olvidar porque me da, ¿qué me da la derivada? Bueno, a lo que esté elevado el S. menos 3 U de S. Bueno, sigamos, ¿está bien? Me abuso de su... Bueno, sigamos. ¿Qué es lo que Profe, había que ahí hacer acá? se Y hacen sacamos mayúsculas factor las común. I y las U. ¿Cómo? Ahí las I y las U se vuelven como mayúsculas, ¿no? Porque cambian. Claro, ¿no? claro, porque Laplace, recuerde que el F, está bien la Cambia, pregunta, el F de T pasaba a ser un F de S. Yo tengo, está buena la pregunta, un I de T va a tener que pasar a ser un I de S mayúscula. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, ¿qué más podemos hacer acá? ¿Se acuerdan lo que hacíamos? Era más o menos simple. Veámoslo acá. Sacamos factor común. En este caso vamos a tener que sacar factor común de los dos lados. ¿Quién se anima? Acá saco factor común, atención. I de S, factor común ¿de quién? Atento. al cuadrado Bien. más S Más. más S más 1. Guarda Más acá. 3S. Bien. 3S. Gracias. Más 3S más 1. Más 2. Más 2. Más 2 es. Claro, Sí, más 2 por 2. 1.
Ahorita. Acá está, más 2. Gracias. Bueno, es igual a quién, atente. Acá quién vamos a tener que sacar factor común. Está claro. UDS, la entrada factor común de ¿cuánto? S Uno. menos 3. S menos, Ah, perfecto, 3. Es una cuestión de práctica, no es difícil, pero es práctica. Y ahora tengo que poner la salida que dijimos que es, yo a dónde quiero llegar, a IDS, la vuelvo a repetir, sobre la entrada UDS. Bueno, estamos al borde del éxito. ¿Quién me tira la ecuación acá? Estamos bien, estamos muy bien. ¿Quién me tira la ecuación? IDS sobre VDS. IDS, muy bien, sobre UDS, perfecto, igual, atento. Igual a S menos 3 S menos 3, sobre S cuadrado más 3S más 2. ¿quién habló? Yo, Juan. Gracias, Juan. ¿Y esto qué es lo que? Bueno, Nada. esta es la función de transferencia. ¿Y qué puede ser? Y bueno, puede ser tomada como una G de S, o sea, como una función de S. Bueno, entonces ya vamos viendo qué cara tienen las funciones de transferencia. ¿Cuántas más tendremos que hacer de esta? No muchos más, porque nos estamos dando cuenta que acá esta G de S, que la definimos como la salida del sistema sobre la entrada, las dos en S, bueno, podemos decir, por favor, atento a esto, que puede ser un polinomio numerador en S, en general, sobre un polinomio denominador en S. Ya está, en general. ¿Y este qué polinomio era, Palio? Si era 1. Bueno, el polinomio que tiene S a la 0 por 1. Bueno, esto. Entonces yo puedo inventar funciones de transferencia, por ejemplo, S cuadrado más 3S más 1. Atención siempre acá, S a la cuarta más 5S cubo más 3S cuadrado más S menos 4. Dos polinomios en S. Bueno, sí, son la forma de la ecuación diferencial. Puedo poner arriba S menos 1 sobre S más 1 por S más 1. ¡Wow! Pero ya me la cambiaste. Un poco nomás. Vamos a ver qué da esto. El denominador. Arriba va a quedar S menos 1 y abajo el denominador, ¿cómo queda? Bueno, habría que ver. Agarremos este por este. Me queda S cuadrado más S más 1 por S. S más 1 por 1, 1. Entonces el denominador queda S cuadrado más 2S más 1. Se va entendiendo el concepto de la... Entonces me van a dar la función de transferencia, capaz que sí, me digan, esta es la función de transferencia. Nada, nada. Bueno, tengo la función de transferencia que es esta. ¿Está bien? Y me pueden dar n igual a S menos 1, D igual a, qué sé yo, me lo pueden dar de esa forma. S más 1 por S más 1. Quiero saber si me pueden comprender que veníamos fantástico con una ecuación diferencial y que para el estudio de los sistemas de control vamos a transformar esa ecuación diferencial que relaciona la entrada y la salida o las derivadas de la entrada a la salida en una función de Laplace, en un polinomio numerador y un polinomio denominador. Entonces, yo no sé si insistir mucho más en darles ecuaciones diferenciales para transformarlas en funciones de transferencia. Creo que se entendió. Quiero saber eso. Si todo el mundo va entendiendo esto. ¿Se va entendiendo esto o no? Sí, profe, sí se entiende. Sí, Bueno, sí, sí. de deber, por ejemplo, no vamos a hacer deberes, está bien. De deber nada.
Bien, volvamos a nuestro circuitito acá, ¿no? Esta es la función de transferencia. En un rato yo también voy a hacer un recreo. Esta es la función de transferencia de mi circuito, ¿no? Entonces, 0,5S más 10 abajo, ¿no? Tenía IDS, salida, sobre EDS, era igual, había un 1 arriba, 1, la copio, no me acuerdo, 0,5S más 10. Entonces esto es 0,5S más 10. Esa es la función de transferencia. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que esto es un polinomio, un n en S, numerador, y un denominador en S, nada más. Eso es lo que va a decir, Pablo. Bueno, sí, pero también puedo decir que a la función de transferencia la puedo escribir, y ahí está lo interesante, acá en un diagrama de bloques como los que estamos viendo, y puedo poner 0,5 de S más 10. Y le puedo poner, y acá está una de las ventajas tremendo, cualquier entrada, atento, cualquier E de S, y salir seguramente con una IDS o una IDS, lo que quiera. ¿Está bien? Esa es la gracia. Pero bueno, si la función de transferencia está definida como la salida en S sobre la entrada en S, evidentemente cuando tengo un sistema acá, a la entrada no le puedo poner una entrada de T, me matan porque el sistema ya fue pasado a S, a la Laplace. Entonces lo interesante es que si yo le pongo cualquier entrada E de S, adivinen qué, si yo multiplico, la clase anterior lo vimos, por la función de transferencia 0,5 S más 10, si yo multiplico por eso, lo que voy a obtener es la salida en S. ¿Qué tengo que hacer para obtener la I de T? ¿Qué tengo que hacer para obtener la I de T? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No sé cuál es EDS, pero ya la voy a poner. Le puedo poner todas las funciones que vimos. Le puedo poner un delta de Dirac, le puedo poner una U de T, le puedo poner 5 por U de T en la entrada, le puedo poner una T, le puedo poner un T cuadrado, etc. Pero a todas estas no las puedo poner en la función de transferencia en el sistema si antes no hago esto. ¿Se entiende? Si antes no la paso por la prueba, no puedo mezclar banana con naranja. Esto es banana, esto es naranja. No, banana no. Tengo que hacer esta función. Entonces, si yo le quiero poner, ejemplo, un delta de Dirac acá al sistema, le quiero poner un delta de Dirac, tengo que pagar un costo. O sea, que lo voy a poner medio lejito para que no me reten. Delta de T. ¿Qué tengo que hacer para meter que el E de S, puedo decir que el E de T es igual a un delta de T? Lo escribo lejos para que no se me mezcle con el sistema y no me maten. ¿Por qué? Porque sé que este sistema, las entradas, el costo que tengo que pagar es pasarlo por Laplace. ¿Cuál era el Laplace del delta de T? ¿Quién se acuerda? Bueno. 1. 1, hace una payasada, más o menos, no tanto, ya vamos a ver por qué. Entonces acá le tengo que poner un 1 de T, si quiero un 1, que ya está transformado, el delta de Dirac lo transformé por Laplace al delta de Dirac, ¿y qué me va a salir? El IDS es igual a 1 por 1 sobre 0,5 de S más 10. Bueno, y esto es lo mismo que todo eso. Entonces la I de T va a ser igual a todo esto pasado a Laplace a la menos 1. Bueno, ya lo vemos cómo lo hace, porque MATLAB lo hace muy elegantemente. Quiero saber si se entiende hasta acá la cuestión, ¿no? Yo tengo una función de transferencia que ya calculé, me la dieron,
me pueden decir que la función de transferencia de mi circuito es igual a un G de S, que es igual a todo esto. Me dicen, che, ¿por qué no pones esto en la entrada? Bueno, 5 UDT, la entrada como es lineal, es lo mismo que 5 por el Laplace de UDT. Ah, y esto es lo mismo que 5. ¿Cuánto vale el Laplace de UDT? Guarda que no es delta, UDT. En las funciones que vimos a las 8 de la mañana. ¿Cuánto es Laplace? ¿Cuánto 1 es? sobre S. 1 sobre S. Brillante. Paz. Querido Facundo, muchas gracias. Entonces será por 1 sobre S. ¿Y eso es lo que le tengo que meter acá? Sí, le tengo que meter acá eso, multiplicar de nuevo, será, puedo poner, ¿no? Un poco más, 5 sobre S por 1 sobre 0.5 más, perdón, de S más 10. Y la tengo que hacer llegar hasta acá. Y a eso se lo doy a MATLAB y que se la arregle. ¿Y eso cuánto es? Y bueno, eso es igual a 5 sobre S por 0.5 de S más 10. ¿Y cuánto es Laplace a la menos de 1 de? No sé, se lo doy a MATLAB. Me voy a MATLAB y se lo doy. Pero vos dijiste, Pablo, que lo íbamos a atacar a ese circuito con 12 voltios. Ah, bueno, entonces no pasa 100. Hagamos, pongamos 12 por UDT, lo pasemos a Laplace a esto, y esto me va a dar 12 por 1 sobre S, lo mismo que esto. Nada más, nada más. A eso multiplícalo por esto y vemos cuánto está. Ya vamos al recreo. Quiero saber si se entiende el concepto, ¿no? Una función de transferencia, ojo con esto, me dan las posibles entradas, tengo que pagar el costo de pasarlo a Laplace, lo multiplico y lo mando a Octave o a MATLAB para que me lo resuelvan a esto. ¿Esa es la función de transferencia, Pablo? ¿Eso es todo? Bueno, más o menos, digamos, ¿no? Más o menos. Gustaría saber dónde está el programa que usamos, ¿cierto? Me encantaría, pero no lo encuentro, ya voy. Quiero saber si hay alguna duda en esto primero, en esta primera sprint de la mañana, si hay alguna duda con esto, para ver esto en Laplace. ¿Habrá alguna duda con esto? ¿Sí? ¿Está bien? Estamos las personas, era el Q. ¿Y qué es lo que era el Q? Bueno, el Q, lo que cansa a las personas, según mi amigo, era el Q. ¿Y qué es lo que era Q? Bueno, ¿qué es lo que era Q? Bueno, la cantidad de información por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos recibiendo una información límite, pero esto tiene que ser fluido, tiene que ser fácil esto. Y esto nos podés pasar, esta que escribiste acá, sí, puedo pasar esto, pero tienen el video. Bueno, entonces quiero saber si están viendo ahí, si ya están viendo MATLAB. ¿De acuerdo? Sí, sí lo vemos. Bueno, yo ya les pasé, ojo con ver solamente los videos, ¿no? Yo le pasé la información, le voy a pasar todas las clases, toda la información. Bueno, acá tengo la función de transferencia, ¿la ven? 1 sobre 0,5S más 10, ¿la ven? A la función de transferencia de nuestro circuitito, 1 sobre 0,5S más 10, ¿se ve? 1 sobre Sí, profe. 0,5. Facilazo. El f de t, un delta de Dirac, bueno, bastante payasesco, digamos, ¿no? El delta de Dirac. Y luego multiplico, ¿por qué payasesco? Porque la transformada me da 1. No sé si es tan payasesco, digamos, una forma de decir. Entonces multiplico directamente el G, la función de entrada por G, que es la función de transferencia, y me da esto, 1 sobre S sobre 2 más 10. Bueno, ya la calculo. Y puedo calcular el I de Laplace, la inversa de Laplace, para calcular
¿cuánto me da? Anoten, por favor, 2 por e a la menos 20t. Bueno, entonces 2 por e a la menos 20t. Entonces, ya sé yo, ya lo sé, que el Laplace a la menos de 1 de esto, de 1 por... Entonces hagamos, yo le coloqué un delta y dirá que es 1 por 1 sobre 0.5 de S más 10, lo pasé a Laplace a la menos 1 con I Laplace el MATLAB. Esto está en el MATLAB. Entonces el resultado de eso es, ya no me acuerdo. Bueno, el I Laplace es 2 por e a la menos 20t. Lo escribo acá. 2 por e a la menos 20t. ¿Y esto quién era? Bueno, I de t, porque era lo que habíamos planteado la salida. O sea que también puedo escribir que el I de t es lo mismo, es 2 por e a la menos 20t. Bueno, Pablo, pero pongámosle los 12 voltios, pongámosle los 12 voltios. Bueno, habría que poner lo que hicimos acá. Entonces, pongámosle los 12 voltios acá. Pongamos la función de transferencia, la misma, 1 sobre 0,5 por S más 10, y la función de transferencia era 12, ya la pasamos a Laplace, era 12 sobre S, la multipliquemos, la función de transferencia me va a quedar 2 sobre S, esta S ¿de dónde viene? Del denominador, por S sobre 2, 0,5, por S más 10. Ya saco todo, factor común y todo. Saquemos el Laplace, Laplace a la menos 1. 0,6. Acá no puse pretty, pero podemos ponerlo pretty también. A eso le podemos poner pretty para que se vea bien. A ese es 6 quintos menos 6 por 6 quintos, debe ser acá, ¿no? 6 quintos por 6 por e a la menos 20t, lo puedo poner acá, ¿no? Este era f por g, este que está acá. Entonces puedo poner acá el I Laplace para que se vea un poco más lindo. Un poquito más lindo. Le puedo poner el pretty acá para que no haya problema. Pero de I solo, ¿no? Entonces no sé si todavía tendrá en la memoria eso, ahí está, ¿no? 12 sobre, bueno, más lindo que esto no hay. 12 sobre S por S sobre 2 o S por 0,5 más 10. ¿Esa es la transforma inversa? No, esa es la transforma en S, digamos, ¿no? La transforma en S y Laplace, ¿está bien eso o no? Este habría que ponerlo, a ver, para mí se me está mezclando. S le tengo que poner. Vamos a poner ahí. No sé si lo calculo, pero bueno. Le llame I mayúscula, eso puede ser. Profe, ¿eso no tiene que guardarlo en una variable? Claro, ¿Y Laplace? eso estoy viendo para ponerlo en algo, digamos. Pero bueno, se entiende, ¿no? Lo puedo escribir acá. Vamos a guardarlo así, después lo cambio. Bien, eso es todo lo que hay que saber. Por lo menos por ahora sí, para la Laplace, ¿no? Me dan lo que se llama una ecuación diferencial, o sea que me están dando la función dinámica del sistema. La ventaja enorme es que me voy a Laplace, digamos, saco la función de transferencia y ya le puedo meter, lo puedo atacar al sistema con cualquier cosa. Esa es la ventaja tan grande que tiene. Quiero saber si hasta acá se entiende, así podemos hacer un recreíto. ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí? El concepto al menos. Sí, va quedando. Bien, recuerden que van a tener todo esto grabado. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, la intención mía era mostrarles el apunte arranca con el modelado de sistema, que era justamente esta clase, hablamos de modelos. El apunte lo escribí yo porque estaba medio cansado de que
por ahí algunas cosas estuviesen en varios libros, bueno, lo escribí yo, ¿no? Esta frase me gusta, de Anglin, me gusta mucho, que dice que las matemáticas no son un recorrido prudente por una autopista despejada, sino un viaje en un terreno salvaje y extraño, en el cual los exploradores se pierden a menudo. La intención es que yo los pueda guiar acá. Tampoco es que vamos a ver mucha matemática sin sentido, sino todo lo contrario. Ahora necesito que alguien me ayude para no hablar yo solo y me pueda decir estas dos cuestiones, así las voy comentando. ¿Quién se anima a leer ahí donde dice el estudio de los sistemas SLITs, que son los sistemas lineales y variables en el tiempo, pero puede decir SLIT? ¿Quién se anima a leer? Levante la mano y lea, arranque nomás. Hola, hola. Yo, profe. Dale, gracias. Bien, el estudio de los sistemas LEEDS y por ende de este curso se basa en el estudio de la función de transferencia y se la puede obtener de dos maneras. A partir del modelado en el dominio del tiempo, o sea, aplicando leyes de la física, obtengo una ecuación diferencial o un conjunto de ecuaciones diferenciales lineales invariantes en el tiempo, que modelan el comportamiento de mi sistema. Ahí paré un segundito. Es lo que estuvimos haciendo, ¿no? Nosotros tenemos la pilita o lo que fuera que tengamos acá, ¿eh? Entonces yo tengo una pila real o una batería. Esta es la ecuación diferencial que describe el sistema y que describe lo mismo de siempre: entradas, funciones de la entrada contra la salida, que pueden estar derivadas o no. Pero esto en realidad que, bueno, una batería, una resistencia que puedo comprar en el centro y un inductor que me lo puedo armar con un alambre que esté esmaltado, envuelto en un lápiz, por ejemplo. Entonces ese sería el circuito real. Este sería el modelo. Esto que está acá serían las ecuaciones, eso que está ahí son correos que entran, esto que está acá son las ecuaciones diferenciales que describen el modelo, y una de las formas de solucionar o de escribir o trabajar con un modelo de un circuito en este caso es aplicando el Laplace, el Laplaciano, y encontrando la función de transferencia. Eso es lo que dice ese párrafo. El que sigue, porfa, si puede. Hola. ¿Sigo yo, profe? Bien. Sí, si quiere. ¿Dónde se Sí. quedó, profe? Acá, Lo leo yo, sí. dice la otra... La otra forma es estudiando su respuesta temporal usando métodos empíricos. Se tiene la planta y se le aplica una señal, básicamente un escalón, y se registra la salida, y en función de las características de la salida se va a identificar el sistema. Obteniendo así una función de transferencia del sistema, a este método se le llama identificación de sistemas. Este método implica el estudio de respuesta temporal. Claro, todavía no tenemos mucho el estudio, pero si yo tengo un sistema cualquiera, fíjense qué interesante, que no sé lo que hay adentro, que es bastante más parecido a la realidad, ¿no? Yo tengo un sistema cualquiera, tengo una intuición de que puede haber algo adentro en este sistema, tengo la intuición de que puede haber un sistema descrito, por supuesto, por una ecuación diferencial. Le pongo un escalón a la entrada, le pongo un UDT al sistema real, ¿no? Esto es un sistema real, biológico, informático, lo que sea. Me invento un escalón, un UDT, un 10 UDT, depende de lo que... Y veo la salida. La salida del sistema me sale una cosa así. Vamos a dibujar el tiempo para... Me sale una cosa así, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces estudio esta salida. Hay un estudio que se llama justamente la de identificación. Ya lo vamos a ver. Identificación, no sé qué tengo ahí. Entonces, si yo sé la entrada, que es un UDT, un 10 UDT, y la salida tiene esta forma más o menos, yo puedo saber, midiendo algunas cosas, a ver el piquito dónde está, el tiempo ¿cuánto vale ese piquito? Bien. ¿En cuánto se estabiliza
¿En qué tiempo aproximado se estabiliza la señal? En el tiempo T2, este es T1. Ah, bueno, tengo una fórmula que me dice que acá hay un sistema que es, no sé, 3S más 1 sobre 2S cuadrado más 4S menos 3. ¿Está bien? Hay una fórmula que me da eso, más o menos, pero es así. Eso se llama identificación. Bueno, gracias a los dos por participar. Estas son las dos formas, hay más, pero son dos formas de, digamos, de estudiar los sistemas. Profe, ¿qué ¿Sí? significa que se tiene la planta? Ah, perdón, sí, gracias. La planta es todo esto. Creo que en la primera clase vimos algo. Si yo tengo un sistema que tengo, por ejemplo, acá, la entrada que es una F, que en realidad es el pie del pie que va en el acelerador. Acá a todo el sistema descrito por la parte mecánica del acelerador de un auto, la parte del modelo de la implosión, el modelo de combustión interna del auto, más el cardan, más las ruedas, y saco la velocidad final, ¿está bien? Todo esto que está acá, algunos autores le llaman planta a todo el sistema, menos a la entrada le dicen planta, como si fuera una planta de producción, de ahí viene. Entonces el sistema está compuesto por varias partes, ¿está bien? Varias partes. ¿Está bien? Necesito un cardan para que transmita la rueda, acá el último será la rueda, el último será la rueda del vehículo, y yo puedo medir la velocidad. Entonces acá puede entrar el sistema mecánico. Todo esto le llamo planta. El sistema menos la entrada, a todo lo que está acá le llamo planta. ¿Se entendió? Perdón, Sí, que no perfecto. lo defino. Entonces, la respuesta temporal, ¿qué es? Bueno, es esto que sale acá, que yo mediante algún formulario a esta respuesta temporal la puedo tipificar. Esta es la respuesta que me sale cuando le pongo un escalón de 10 UDT. ¿Qué sería un escalón en un auto? Bueno, meterle al acelerador, que está puesto así en el auto, un ángulo de 30 grados. ¿Está bien? Y luego, ¿qué pasa con la velocidad en un tiempo determinado? Puedo escribir esto con el velocímetro, así se hace realmente, ¿no? Pero por supuesto digital. Acá tengo la velocidad y voy tomando la velocidad en función del tiempo, hago una salida, aplico una fórmula, así de simple, bueno, más o menos, y esa fórmula me da el modelo siempre en S, ¿no? Estamos siempre en S, podría ser un modelo en S. ¿Se entiende? Son las formas, pero no nos diste nada de eso. Bueno, pero quiero expresarlo. Vamos a ver los modelos matemáticos, un poquito a hablar de modelo matemático. Siempre todas las clases vamos a ver un modelo matemático nuevo de un sistema biológico, mecánico, electrónico, informático, para que lo vean, ¿no? ¿Qué son los modelos matemáticos? Una ecuación que representa la relación entre la entrada y la salida. Creo que lo dijimos muchas veces esto, pero vale la pena afirmar. Los modelos matemáticos de los sistemas lineales invariables en el tiempo toman la forma de ecuaciones diferenciales. También lo sabemos, pero hay que remachar un poquito, hay que recalcarlo, ¿no? Las bases de los modelos matemáticos provienen de las leyes físicas fundamentales que gobiernan el comportamiento de un elemento. En este caso, las leyes de las ecuaciones de Kirchhoff o las leyes de los circuitos eléctricos o electrónicos. ¿Está bien? En este caso, circuito electrónico. En este caso, bueno, las leyes que gobiernan la mecánica del auto, el motor de combustión interna, el cardan y la rueda. ¡Qué lío! No, generalmente nos lo dan. Los modelos que se agrupan según su característica, el mecánico, el eléctrico, térmico, etc. Puesto que existen similitudes en el comportamiento de los bloques funcionales empleados en los sistemas mecánico, eléctrico, térmico, de fluido, biológico, etc.,
Lo que viene acá, no se preocupen mucho, nosotros estamos estudiando esto, resistencia, el elemento eléctrico es V igual a R por I, estudiamos en el inductor L igual a la derivada de I con respecto a T, en un capacitor la semana anterior 1 sobre C por la integral de I de T. Pero también hay, el resorte también lo estudiamos, ¿cuál es el modelo del resorte? La ley de Hooke, la fuerza igual a la constante K sobre el desplazamiento. Hay un resorte torsional, ¿qué es eso? Con un resorte que usted le pone acá, no sé si me ven, lo torsiona y vuelve. Torsiona, también está el modelo del resorte torsional y otras cosas que por ahora no me interesa, momento de inercia, pero que son las cuestiones, la base digamos, de los modelos físicos que nos van a permitir hacer esa ecuación diferencial. Lo que me interesa acá es la masa, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿se acuerdan de eso? Entonces la fuerza es igual a la masa por la derivada segunda del espacio en función del tiempo. Ah, bueno, ya está. Mirá qué fácil. La aceleración, la derivada segunda, la derivada primera es la velocidad, la derivada segunda es la aceleración. Es lo único que por esta clase nos va a entender. Entonces, lo que pone acá, yo lo saqué del librito del apunte del ingeniero Pedro, y son algunos sistemas físicos, mecánicos, eléctricos, donde tienen sus ecuaciones diferenciales para que ustedes la puedan ver. Vamos con un poquito de reafirmar la función de transferencia, pero ya la vimos, Pablo. Sí, claro que la vimos, la función de transferencia, pero yo he puesto acá como una especie de teoriquito, ¿no? La función de transferencia es de un sistema lineal invariable en el tiempo, se define como, ya lo sabemos, el cociente entre la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada, bajo la suposición de que las condiciones iniciales son nulas. Si no pongo esta frase, no estoy haciendo una función de transferencia, estoy haciendo otra cosa. No se está viendo, profe. No sé si Ah, no. perdón. Estoy cualquiera, a ver. No hay drama. No, nada más que no sé. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien. Entonces decimos eso, ¿no? Ya le dijimos, pero la función de transferencia de un sistema lineal variable en el tiempo se define como el coeficiente, el cociente, entre la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada. Atención a esto, decía que bajo, o sea, con condiciones iniciales nulas. Y dijimos, si no ponemos esta frase está mal, porque ustedes van a ver la clase que viene con la ingeniera Barale, un montón de propiedades que tiene Laplace, entre ellas el Laplace de las funciones derivadas de una función, y no, bueno, da cualquier cosa. Bueno, uno de los primeros matemáticos fue Laplace, a tu vez de su transformación, ¿no? Laplace se hace importante con su transformada, pero también con esta propiedad, digamos, que permite, esto puede ser un GDS, ¿no? Entonces ponemos IDS sobre XDS. ¿Quién es IDS? La salida, XDS la entrada. También por eso le he puesto varias. Acá GDS puede ser IDS, la salida, sobre UDS, la entrada. Sabemos que una propiedad de Laplace, sabemos que por la propiedad de Laplace, si HDS, la función, la autofunción en S, o sea, la función, digamos, pasada a Laplace del sistema, que puede estar acá, por ejemplo, y XDS la entrada, bueno, la IDS, que es la salida, es simplemente la multiplicación siempre en Laplace de la autofunción pasada a Laplace, la famosa GDS que tengo acá, por la XDS que es la entrada. ¿Cómo obtengo la I de T? Ya lo vimos, pasando Laplace a la -1 del IDS, que es la salida del sistema. Le he puesto varias formas acá, fíjense que pone HDS igual a B de out sobre B de in, bueno, para que ustedes vayan viendo. ¿Cómo se saca la función de transferencia teórica? Que medio que asusta un poco esto, pero no tiene por qué. Esto es una ecuación diferencial de la salida, ¿la ven acá?
A por la derivada enésima de t más un a a la menos 1, un 3, un 4, un 5, por la derivada a la n menos 1ésima, la n menos 1, si esto era 4, este es un 3, más a1 por i de t sin derivar, perdón, la derivada 1, está bien acá, u punto dice, y punto, más a0 por i de t, igual con la entrada. Un bm, un b sub m por la derivada mésima de la entrada, más un bm menos 1 por la derivada m menos 1ésima, etcétera, más b1 por u' de t más un b por la u sin derivada. ¿Por qué es tan importante? Bueno, después le sacamos Laplace a todo esto, que es lo que venimos haciendo, sacamos factor común I de S, sacamos factor común U de S y hacemos la salida del sistema sobre la entrada y me da esto en matemática, en difícil. Recuerden que siempre va a ser un numerador en S sobre un denominador, ¿no? Recuerden que el n, que está acá, que acompaña, siempre tiene que ser mayor que el m, ¿no? El numerador, el polinomio denominador, tiene que tener en general mayor derivación, o la s tiene que estar aún más elevada a un número mayor que en el numerador. Ya vamos a justificar esto, pero es por una cuestión matemática para que valga la función de transferencia. Péguele una leidita. Eso, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Me gustaría que entren acá, lo voy a hacer yo también, que entren acá, una de las poquísimas tareas, entremos acá al link que es la función de transferencia, pegámosle una leidita a esto, no están para nada mal. No sé si se escucha el audio ahí o no. ¿Sí o no? Se escucha el audio de una persona que habla en español. A ver ahí. No, Creo que profe. no. Bueno, No se escucha. no importa. La tiene que habilitar cuando comparte pantalla, profe. Es una de las Gracias, opciones. gracias. Péguenle, escúchenlo a la velocidad que quieran a esto. Escúchenlo a la velocidad que quieran, pero escúchenlo porque está hecho, digamos, en la función teórica, en la función de transferencia de la salida sobre la entrada. Yo les pido, por favor, que escuchen ese link que haya allí, ¿no? Volvamos acá. ¿Cuáles son, de esto que estuvimos viendo, los prácticos de esto que estuvimos viendo en la función, cuáles son las ventajas de expresar un sistema en función de transferencia, ¿no? En función de transferencia. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, vamos a verlas. Lo primero es que es una representación compacta de un sistema lineal con polinomios de coeficiente en S. Nada más, es muy compacto, digamos, en vez de tener toda la derivada de la función de la entrada con la salida relacionada, bueno, es muy compacto porque nos da un polinomio numerador y un polinomio denominador. Permite predecir la forma de las señales sin necesidad de resolver la ecuación diferencial. ¿Por qué es eso? Bueno, porque yo ya tengo, acá tengo, yo ya sé la forma más o menos, si sé los polinomios, yo ya más o menos sé la forma que puede llegar a salir si le ingreso algo, digamos. Tiene una interpretación inmediata en la frecuencia en S, ya vamos a ver, todavía no lo hemos visto esto, pero sabemos que el polinomio está en S. Es una propiedad del sistema, y esto es muy importante, que es independiente de la magnitud o de la naturaleza de la señal de entrada. En un sistema cualquiera que yo estoy haciendo acá, yo saco la función de transferencia y es propia del sistema, o sea, la función de transferencia es una propiedad del sistema. Depende la salida de lo que yo le entre, sí, pero la función de transferencia es una propiedad del sistema.
el sistema viene dado por una ecuación diferencial. Bueno, fantástico, habrá que sacar la función de transferencia de esa ecuación diferencial, que es esta. Pero es una propiedad del sistema. Después la salida es otra cosa. Si le meto algo al sistema de una forma, la salida es otra cosa. Pero podríamos decir que la función de transferencia caracteriza al sistema, es una propiedad. Eso es muy importante, estudienselo o vean este video también, ¿no? Y si se desconoce la ecuación diferencial que describe el sistema, se puede obtener su función. Si se conoce la ecuación diferencial, ya lo hemos hecho, se puede obtener su función de transferencia en forma experimental, excitando el sistema con entradas conocidas y estudiando la respuesta, ¿no? Eso es lo que decía. ¿Qué se llama esto? Identificación. Bueno, no sé lo que hay acá adentro. Bueno, lo excito, lo cargo el sistema con cosas, ya lo vamos a ver en unas clases, falta mucho para esto. Veo la salida y mediante un formulario, unos algoritmos, digo, acá eso es parecido a esto. No, es más parecido a esto el sistema que a eso. Ah, bueno, ya veremos entonces a qué se parece. Pero hay una única desventaja que no sale acá y acá se ve, que la ecuación diferencial del sistema está íntimamente relacionada con su modelo matemático, y yo sé que esto es la derivada de la corriente en función del tiempo por el inductor, y yo sé que esto es una resistencia por la corriente que va a pasar acá. En cambio esto, la función de transferencia pierde, bueno, por algo tenía que errar, ¿no? La función de transferencia perdemos la noción de la parte física del problema, de la parte biológica del problema, de la parte informática del problema, de la parte eléctrica. Claro, acá está descrito en la función diferencial, está escrito el problema y están relacionados los elementos físicos de un circuito eléctrico. Acá que lo que es una cosa en S, y sería, no está acá, una de las propias desventajas, una de las propias desventajas que tenemos de expresar a un sistema lineal invariable en el tiempo como una función de transferencia. Es una de las poquísimas desventajas que tenemos. Bueno, también está bueno esto, ¿no? Vamos a ver algo de esto, de las raíces del polinomio numerador y denominador. Eso es un temita que viene ahora que es muy, muy interesante, y lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a tratar de verlo con un ejemplo. ¿Estamos todos ahí? ¿Todo el mundo está viendo eso? ¿Está ahí? Un ejemplito. También está en YouTube. Si yo pongo YouTube ahí es para que ustedes le peguen una vuelta. Es obligatorio poner, y no, pero péguenle una vuelta. Vamos a describirlo primero al sistema físico. Hay una pared acá. Vamos a volver porque ya moví esto. Hay una pared. Esa pared tiene un resorte. Ya vimos algo con un resorte colgado la primera clase. Hay una masa. Esa masa tiene unas rueditas. Esas rueditas están tocando el suelo y seguramente hay una fricción ahí. Y yo puedo poner, ¿no es cierto?, una entrada que puede ser una fuerza, lo puedo empujar hacia allá. También puedo poner negativa, la fuerza la puedo empujar hacia acá. Y esto evidentemente la salida va a ser algo así, ¿no? O sea, como lo tengo atado a la pared, mediante un resorte bastante razonable, que esta X vibre acá, haga algo así, la masita está agarrada acá, haga tic, 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 no sé. Tanto que lo vimos la clase anterior en un PowerPoint, un videíto que esto vibraba. Yo lo que tengo que hacer con esto primero es describir muy bien el sistema mecánico. Tengo que decir que la X va a ser el desplazamiento, la X de t, y también la salida. Coincide que, bueno, yo le voy a meter una fuerza que es la entrada, y lo que pretendo es ver cómo se mueve cuando yo le pongo esa fuerza. Muy bien, tengo que describirlo así en palabras, ¿no? La masa M va a ser constante, porque no puedo andar cambiándolo, cargándolo al carro. Puede ser, pero cambia el sistema. Entonces la masa es constante. A esto nos debiera ser familiar.
La constante elástica del resorte es, ya sabemos que es igual, ¿no? La constante elástica ya podemos saber que es un K por la distancia que va a recorrer, ya puedo saber la fuerza de ese resorte es la K por la distancia que va a recorrer, puedo describir esa partidecita. Viene algo nuevo, que es el coeficiente viscoso. ¿Qué quiere decir? Bueno, que esto va a tener un rozamiento. Primero, esas rueditas no es gratis, esas rueditas se van a, si esto lo usamos mucho, se van a calentar como las ruedas del auto, digamos, pero además lo van a frenar al carro. ¿Y qué más va a frenar? Depende de la forma que tenga, pero también ese rozamiento, ese coeficiente viscoso que está relacionado con el rozamiento, esto, bueno, va a ir en contra de los dos movimientos, como en un auto. Si no, díganme, cuando se les pare el auto, yo tengo que empujar por un lado o por el otro, bueno, hay que mover la masa, pero también el rozamiento. Bueno, ese rozamiento está metido con un coeficiente F, que define el rozamiento con respecto al suelo, pero también del aire, ¿no? Que puede hacer acá. Entonces, la fuerza relacionada con el coeficiente viscoso es igual a ese coeficiente por la velocidad. Claro, es bastante razonable que la fuerza que ejerce en contra del carrito esté relacionada con la velocidad a la que va el carrito, ¿no? El coeficiente de viscosidad por la derivada del espacio en función del tiempo, la velocidad, derivada coeficiente por velocidad. Y a esto sí lo sabemos en los primeros años de física, la fuerza que le tengo que hacer a una masa para que se mueva es igual a la masa por la aceleración. Fuerza igual a masa por aceleración, Newton, masa por la derivada segunda del espacio en función del tiempo 2 veces. Bien, perfecto. Bueno, podemos sacar la función de transferencia. Bueno, pero primero tengo que decir quién va a ser la entrada. Bueno, la entrada va a ser la fuerza, una U de T que va a ser una fuerza que va a entrar, una U de T chiquita, ahí se ve la fuerza de entrada U de T, y la salida dijimos que va a ser desplazamiento, está clarísimo acá la salida y la entrada. Está chico pero claro. Entonces, bueno, la fuerza total que voy a ejercer para mover esto va a ser igual a la fuerza de viscosidad, que es K por el desplazamiento, la constante elástica, más la constante viscosidad por la velocidad, que es la derivada primera del espacio en función del tiempo, más la masa por la aceleración, que es la derivada segunda del espacio en función del tiempo. Bueno, tengo que, como siempre, le aplico Laplace, una ecuación diferencial que describe el sistema, le aplico Laplace, me va a quedar U de S por K por X de S. ¿Quién era X de S? El desplazamiento. ¿Qué era el desplazamiento? La salida. Más el coeficiente de viscosidad A derivada primera, S, por X de S, más masa por derivada segunda, S cuadrado por X de S. ¿Estamos bien? Lo único que hemos hecho es pasar a Laplace la ecuación diferencial. Ya sabemos que tenemos que sacar factor común de los dos lados, en este caso la entrada de la fuerza es U de S nomás, factor común el desplazamiento que va a ser la salida por K más F por S, F por S, va la masa por S cuadrado. Salida, desplazamiento por la fuerza que le entra, esta es la función de transferencia. ¿Estamos bien? 1 sobre K por F por S más M por S cuadrado. ¿Lo puedo escribir al revés, así la veo mejor? Bueno, dale. S cuadrado por M más F por S más K solo, un número. Bien, eso es interesante, pero tendremos que ver de ese sistema cómo lo pasamos y le damos valores a esa masa, a ese valor. Y eso ya está, se terminó, ya está. Era calcular la función de transferencia, ¿no? Ahí está la función de transferencia, ya la calculé. Vamos a ver otro sistema muy parecido, donde le vamos a aplicar alguna fuerza, ¿no? Fíjense, un sistema parecido, ¿no? Acá he hecho el sistema, hemos hecho el sistema, la función de transferencia ya me la dan, atención, masa 1 kilo, coeficiente de viscosidad 3
newton segundo sobre metro. Uy, qué difícil. Bueno, porque era proporcional a la velocidad, digamos, ¿no? La constante K ya sabemos que venía en newton sobre metro, entonces, bueno, tiene un valor de 2 newton sobre metro. ¿Cuál es la ventaja, si se quiere, de este ejercicio? Que la función de transferencia con respecto a me viene dada. La función de transferencia ya me viene dada, ¿sí? Ya alguien la calculó, acá están los coeficientes que los puse acá un poquito más grandes, ya alguien calculó la función de transferencia y me da un numerador 1, bastante más común de lo que uno piensa, un denominador s cuadrado más 3s más 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Bueno, le voy a poner un u de t, un 1 de t, que también es llamado STIP. Fíjense qué fácil el código el MATLAB, ¿no? Numerador 1, denominador, el que acompaña el cuadrado, un 1 por una s al cuadrado, 3s a la 1, 3s a la 1, 2s a la 0, que es 1. Si usted quiere, s a la 2, s a la 1, s a la 0, que es 1. Pone un STIP, numerador, denominador, que es el sistema, y le pone una villa. Vamos a tratar de verlo esto en MATLAB. Sí, lo encuentro, tengo un par de cositas acá, un poquito complicado de encontrar el MATLAB, pero lo encontré. Bueno, pongo la función de transferencia, ¿a dónde estoy? Acá está el ejemplo, pongo la función de transferencia. Ojo que esto es muy importante, el numerador 1, el denominador, ¿lo puedo decir? Sí, s al cuadrado más 3s más 2. Y listo, y le pongo una... ¿Y qué le pongo? Una STIP. ¿Y qué estás haciendo, padre? Bueno, estoy haciendo esto. ¿Alguien se acuerda cuánto era el numerador y el denominador? Bueno, estoy haciendo esto, ¿no? Estoy trabajando con esto. O sea, tengo un sistema, ya veo la entrada, que es 1 sobre, ¿cuánto era? ¿Alguien se acuerda que venía acá? ¿Para qué nos hace acordar si lo tenés acá el sistema? 3s más 2, s cuadrado, 3s más 2, s cuadrado más 3s, ya viene la función de transferencia, a veces viene así, más 2. ¿Y qué le voy a meter por acá? Lo escribo bien arriba, un u de t. No puedo ponerle un u de t porque estoy trabajando en s. La g de s, lo que va a salir es una i de s. Entonces acá no puedo, esto hay que pasarlo a Laplace para poder ponerlo. El Laplace de u de t, ¿cuánto valía? Bueno, me voy a la tabla, también lo tengo acá a las 8 de la mañana, lo vimos. U de t, ¿cuánto vale? 1 sobre s. Bueno, perfecto. Le pongo 1 sobre s acá, 1 sobre s. En MATLAB puedo hacer esto, 1 sobre s por 1 sobre s cuadrado más 3s más 2, y ver que me sale esto, y puedo hacer esto llamarlo una i de s, y ahí e de s le saco i Laplace, y listo. Vamos a ver otra cosa, que es cómo sale la i de t directamente, increíblemente, con otra forma que tiene MATLAB para trabajar, que es muy piola. Le pongo el numerador en S, el denominador en S, y le pongo un STIP a Laplace, y ya entiende, increíblemente entiende que quiero saber la salida. Poniendo una STIP, MATLAB está calculando, pero que no sea mucho, ya entiende que quiero la salida. Quiero saber si se ve la salida. ¿Se ve? Ahí. Sí. Entonces, acá le metí atención con los números, el tiempo, segundos, 7 segundos. Le metí un STIP de 1, no me alcanza porque es 0,5, y la salida llegó hasta 0,5.
¿Con qué forma sale? Bueno, con esta sale. ¿Y qué es lo que es? Como una S, ¿no? Una especie, no subió inmediatamente, se demora un tiempo la salida en salir, valga la redundancia, ¿viste? Bueno, entonces, bueno, pero mostrame un poquito más, ¿cómo hiciste? Bueno, no hice nada, pero puedo decir que la salida, puedo graficar, esto es muy conveniente, la salida en el tiempo con la entrada en el tiempo, entonces yo puedo poner que le puse un U de T y ahora sí lo puedo poner así, al 1 lo puedo poner acá, lo puedo poner, vamos a poner en azul, que lo veníamos poniendo en azul, a esto, entonces el U de T venía en 0, se fue hasta 1, ¿cómo sé que es 1 eso? Le pongo un 1 acá, y la salida del sistema, lo que va a salir del sistema, lo voy a poner en rojo. No sé si llega a 0,5 el sistema. Le tengo que poner una guía para acá porque voy a dibujar y da algo así. Y se queda en 0,5. Ahí está la salida del sistema. Entrada del sistema, no de T. Y eso es todo. Bueno, no es poco porque yo tengo la función de transferencia del sistema y ahora con MATLAB, si yo sé que lo voy a atacar con un UDT, puedo hacer esto, ¿no? Puedo hacer esto. Fíjense que el MATLAB voy a sacar este dibujo. No sé si estamos viendo todavía MATLAB, puede ser. También se los voy a pasar a esto, ¿no? También se los voy a pasar a esto. ¿Están viendo MATLAB acá cómo se hace? ¿Sí? Sí, profe, se está viendo Mate. Bien, perfecto. Entonces, lo que podemos hacer es empezar a ver que esta función de transferencia que tiene un numerador, de nuevo, es una función de transferencia, una G de S que tiene un numerador en S y un denominador en S. Veamos el último temita nada más. Es interesante estudiar los ceros de la función, en S y los polos de la función en S. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si tengo una función de transferencia cualquiera, podemos hacerlo completo. Por ejemplo, vamos a hacer una especie de ejercicio que diga calcule la función de transferencia del sistema representado por la siguiente ecuación diferencial. Qué lindo que escribís, Pailo. Bueno, escribo como puedo, digamos, ¿no? Entonces calcule la función de transferencia del sistema representado por la siguiente ecuación diferencial. Entonces yo puedo hacer una ecuación diferencial que sea y segunda más 3i, más 3i prima más, 2i más 2i, ¿está bien? Y según sí, igual, le vamos a poner a u. Siempre, u prima más 2u. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer para pasar? Tengo que aclarar siempre que i de t es la salida del sistema y que u de t es la entrada. ¿Por qué? Bueno, porque la función de transferencia, la g de s a la que voy a llegar, que es la salida del sistema en S sobre la entrada del sistema en S, la tengo que ver acá, porque si no puede ser al revés. ¿Quién me ayuda a pasar esto a la playa, a calcular la función de transferencia? ¿Quién me ayuda? Ahí sería I de S. I de S
excelente, S cuadrado por S cuadrado más, y de S por S 3 y ¿sí? de S por S Y de S por S más más 2 y de S 2 y de S sola. ¿Igual a qué? igual a U de S, U de S, muy bien, por S por S, S más 2 U de S. 2 U de S. Ah, ya vamos aprendiendo. Bueno, pero una gilada, no tanto, no tanto. Saco factor común I de S acá, ¿quién me lo dicta? Así vamos más rápido. Y S cuadrado más 3S S más 2. cuadrado más 3S más 2. 2 de este lado. Saco factor común U de S, de quién me dicta, S más 2. S más 2. Muy bien. Bueno, hagamos rápido acá. Bueno, I de S sobre U de S, a ver si sale con fritas. G de S le puedo poner acá. Igual a I de S sobre U de S, y ya tendría que ser esto muy rápido. ¿Sí? ¿Quién me lo dicta? S más 2 Bien. sobre S cuadrado más 3S más 2. Gracias, excelente a todos por participar. ¿Y qué quiero ver ahora? Estamos haciendo lo mismo, lo que hace ahora. Parecido. Ahora quiero saber, atención a esto, cuáles son los ceros de la función de transferencia GDS y los polos. ¿Por qué lo escribo acá? Bueno, en donde la función de transferencia se hace cero, donde la GDS es igual a 0, donde se va a anular, o sea, de nuevo, ¿cuáles son los valores de S que anulan la función y cuáles son los valores de S que hacen la función infinita? Ah, es una gilada esto. Bueno, ¿cuáles son los valores de S? ¿Cuáles son los valores de S que hacen la G de S igual a 0? Bueno, está cantado acá. ¿Cómo hago todo esto igual a 0? Bueno, el 0, así se llama el 0 de esta función en S de G de S, ¿cuántos ceros hay? Fíjense, ¿cómo hago que esto se haga 0? ¿Cuál es el valor de S que hace 0 todo esto? ¿Alguien se da cuenta? Rapidín. Menos 2. Claro, cuando S es igual a menos 2, ¿está bien? Y G de S es igual a 0. Ah, bien, pero los polos no son tan fáciles. ¿Cómo que no? ¿Cuántos son los polos acá? Y bueno, tengo que hacer S cuadrado más 3S más 2 igual a 0. Bueno, pero menos B más menos raíz cuadrada, lo hace MATLAB. Lo único que les pido por favor, para sacar los polos, o sea, los valores de S para cuando la función se va a infinito. ¿Cuándo se va a infinito? Bueno, cuando el denominador es igual a 0, todo esto se va a infinito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, igualo al denominador. Pero hay una función que se llama roots en MATLAB y en Octave también, que me hace. Bueno, pero necesito los valores de S cuadrado, el que acompaña a S cuadrado, que es un 1, el que acompaña a S, que es 3, y el que acompaña a S a la 0, que es 1, 2. ¿Alguien me puede memorizar 1, 3, 2 para sacar los valores de S, que son varios, aparentemente 2? ¿Se acuerdan más o menos? Raíz cuadrada de B cuadrado. Bueno, lo hace MATLAB. ¿Cómo 1, 3 y 2? Bueno, ¿cómo hago un root? Bueno, así, poniendo así, ¿no? 1, root 1, 1, espacio 3, espacio 2. ¿Qué es esto? Bueno, S cuadrado más 3S más 2. Si yo corro el programa, me da los valores. La respuesta de esto es menos 1 y menos 2. O sea que los polos, menos 1 y menos 2.
dice acá que los polos de esta función es cuando S es igual a menos 1 y cuando S es igual a menos 2. ¿Será que es así? ¿Será que es así? ¿Que S igual a menos 1 y S igual a menos 2? Y bueno, probemos. Menos 1 por S cuadrado, ¿cuánto vale? Ya nos vamos en contados minutos. 1. 1. ¿Eh? 1. 1. 1 más 3 por menos 1, ¿cuánto vale? Menos 3. Menos 3 más 2 más 2. ¿Está bien o está bien? Está mal. Y sí, 3 menos 3, 0, hace 0. Y menos 2 sería lo mismo. Entonces, yo puedo decir que una GDS, que es un numerador, una ecuación, un polinomio en S numerador con un polinomio en D denominador, puedo hallar los ceros haciendo n de S igual a 0 y calcularlos, o haciendo d de S los polos, haciendo d de S igual a 0 y los calculo, o saco las raíces del numerador, me dan los ceros, saco las raíces del denominador, me dan los polos. Y listo. ¿Puedo dibujar esos polos y esos ceros en el plano complejo? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto era el cero de acá? Menos 2. Y los polos son 1 y menos 2. Entonces vamos a poner acá. El 0 era igual a menos 2. Y los polos era igual a menos 1 y menos 2, ¿verdad? Vamos a verlo acá, si es cierto. Profe, no. Sí. Que un 0 sea menos, que un 0 sea igual al polo, no genera ahí una. Sí, ¿Algo ya raro? vamos a ver qué pasa, pero no hay problema. Digamos, en principio para el estudio no hay problema. ¿Cómo lo puedo hacer esto? Gracias por la pregunta, acá voy, no le esquivo la respuesta. Si este es el plano S, por favor, esto si quiere hacerlo en un papel me viene bárbaro. Tengo que marcar los polos y los ceros, esto se llama mapear. Yo tengo que marcar obligado los polos y los ceros. Hacemos un ejercicio menos vamos. Un 0, el menos 2. El menos 2 porque, bueno, menos 1, menos 2. ¿Cómo se pone un 0 así? Y un polo, el menos 2 y el menos 1. ¿Cómo se marca un polo? Así, una cruz polo. Pero también el menos 2. Ajá, un polo y un 0, el menos 2. Quiero saber si se entendió eso. ¿Está bien? Si nada más que se entendió. Ahora vamos a ver un ejemplo que lo vamos a hacer en MATLAB. Me dan la función de transferencia y me dice mape los polos y los ceros. Y me dan G de S igual. Atención. S más 1 ya me la dan a la función de transferencia. S cubo más 3S cuadrado más 2S más 1. ¿Cuál es el 0, el único 0 que hay? Ya lo tengo fácil acá. ¿Cuál es? ¿Cómo hago? Menos 1. Menos 1, ¿no? ¿Y los polos? Está un poquito complicado acá porque no puedo. Bueno, les pido por favor que memoricemos esto. 1, 3, 2, 1. Vamos a sacar el root de esto, las raíces de esto, a ver qué me dan, para hallar, no sé, los 3, tiene 3 polos, los 2 que me den. Entonces, 1, 1, 3, 2, 1. 1, 3, 2, 1. Me voy a MATLAB, pongo 1, 3, 2, 1 y hago que me calcule las raíces de eso para calcular los polos. Tenemos un problemita porque me dan polos complejos. Y les pido que por favor los anoten, les doy unos segundos. Les prometo que este es el último tema y nos va.
Les pido por favor que anoten eso en un papel para yo poder graficar esos polos. Menos 2,3, 0i, menos 33,76, más 0,56, menos 33,76, menos 0,56. ¿Los tienen anotados? ¿Sí? Sí, profe. No, profe. Vamos de nuevo. Acá. Se me fue. Acá está. Anotemos entonces. ¿Por qué es importante? Porque los voy a mapear. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, me va a decir donde la función en S o se hace cero o se hace infinito. En este caso los polos. Entonces lo único que hice es calcular root, las raíces de esto, nada más. Bien. Para que tenemos mucho. Bien. Bueno, si ya los tenemos, voy a mapearlos y necesito a alguien que me ayude, que me diga cuáles eran, así yo los puedo mapear, ¿no? Tengo que hacer el plano S. Vamos a hacer un poco más grande. Esto ahora sí es sigma, tengo que poner las dos J omega, porque estoy en el plano complejo. ¿Y quién me dice cómo son los polos? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuáles eran? Uno era... Menos 2.3247 más 0i. Sí. Menos 0.33 más 0.56i. Y menos 0.33 menos 0.56i. Claro, están en el plano complejo, por eso no me puedo hacer pícaro, ahora tengo que marcar. Dijimos que los ceros, ¿cuánto valía el único cero que tenía esto? Menos 1. Entonces el menos 1, tac, puedo marcar acá. El menos 1 tengo que hacer una bolita 0. Listo, ya está el 0. Vamos con los polos. Pongámosle otro color sin a los polos para que no se mezcle con los ceros. Bueno, menos 2,32 más 0i. Bueno, vamos a tener que prolongar esto, ¿no? Si ese es un menos 1, esto es menos 2. Y me dice que un 0 está el menos 2,32 por acá, más 0 de i. Bueno, por acá está un polo. Dale, ponelo. El otro está en menos 0,33 más 0,56 más 0,56. Si este es 1, 0,56 está por acá. Otro polo, y el otro polo siempre van a haber polos complejos conjugados. ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo. ¿Cómo? No, todo es, sí, bueno, te estoy diciendo que lo único que estoy calculando son estoy mapeando, esto es, así se llama esto, estoy mapeando los ceros y los polos. ¿Para qué servirá? Para la clase que viene, bueno. Los ceros y los polos. Che, pero acá esto es como si fuera que vos pasaste de la función t, acá voy a poner la función t, esta es la amplitud de la función, entonces venía la función acá, viene la función acá un 0, acá se va un polo y después vuelve el polo. Entonces acá, si fuera en t, acá hay un polo y acá hay un 0 en t. Es lo único que estoy marcando ahí. La función no la veo, pero les prometí, la clase anterior les prometí que íbamos a ver un ejemplo en 3D para poderlo ver. Quiero saber si se ve ahí que dice ceros y polo. ¿Está bien? Sí. El último test. Bueno, si yo tengo una función de transferencia parecida a esta, miren, un medio, bueno, ¿cuál es el único cero que tiene acá?
Menos 4. Menos 4, muy simple. El único polo que tiene, bueno, yo la multipliqué, los polos, multipliqué esto con esto, qué sé yo, y me dio root esto y me aparecieron estos 3. Razonable porque esto se viera el cubo, ¿no? 1 más 3, 1 menos 3 y menos 2, 0. Brillante. Ojo que es el módulo, no la puedo ver a la función en 3D, pero puedo ver el módulo de la función. Entonces, acá hay un 0 en 4, no sé si lo ven. Hay un 0 en menos 4, este es el 0. El menos 4, este es sigma. Voy a poner un poquito más chico esto porque no se ve. Esto es sigma y esto es j omega. Entonces yo quise mostrarles a ustedes la función, el módulo de la función. Entonces acá en menos 4 hay un 0, se va para abajo. Y en 1, 3, estos son los dos complejos conjugados. ¿Está bien? Estos son los dos complejos conjugados y este lo. Y la función debería seguir ad infinitum. Ahí está bien. Pero yo quería terminar las clases mostrándole esto, que la función en f de s no la puedo ver porque es compleja, pero se las ingenió este autor para mostrar el módulo de la función, de modo que yo vea la parte positiva o la negativa de la función, para poder ver más o menos una función, esta función h de s o g de s, en el plano complejo tendríamos que poner en 3D. Por eso es que mapeamos nomás los polos y los mostramos abajo en la base, en sigma j omega. Es un abuso de notación, pero con esto, créanme, con solo mapear los polos, y es lo que quiero que se queden de esta parte, con solo mapear los polos, yo puedo saber el comportamiento de la función de transferencia. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Puedo saber completo, más o menos, el andar de la función de transferencia si yo ingreso algo en esta función de transferencia, le pongo una step o lo que fuera. Entonces lo último que vemos es este mapeo de esta función de transferencia, los polos y los ceros puestos en el plano y nada más. ¿Cómo lo hicimos? Con root. Nada más. Quiero saber si hay alguna duda. También, como siempre, para alargarlo, por supuesto, ante las 11, vuelve a aparecer el Q del ingeniero Toranzo, ¿no? El Q, la cantidad de información por unidad de tiempo, en un tiempo muy corto, mucha información, y bueno, eso cansa. Por lo tanto, vamos a tratar de dejar acá. Listo. Bueno, ¿se entendió lo que vimos más o menos? Va a estar todo. Todo lo que vimos lo vamos a subir como siempre. Saben que yo prácticamente no subo nada al aula virtual. Por ahora estoy subiendo todo no me acuerdo cómo se llama, pero ustedes sí. ¿Me lo recuerdan? Autogestión. Sí, A la sí. autogestión. Mira qué fácil, Pailos. Bien. Bueno, como siempre les digo, muchísimas gracias a los que se quedan hasta acá, hasta esta hora. Por ejemplo, Leandro, Diego, a Martín Corbalán, a Huel Facundo, a Facundo Suárez, a Ariel, a toda esa gente que me acompaña desde las 8 de la mañana, les agradezco mucho. A los que me acompañan desde las 8:30 les agradezco. Y a los que me acompañan desde las 9:30 también les agradezco. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Vamos a hablar del parcial, no es momento, está bien, no es momento. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos.